La mañanera de Ángel de hoy viernes. Cierre de esta semana laboralmente hablando. Voy a hablar de un tema hoy que considero que es importante para usted al margen de la edad que tenga. Si es usted una persona entre 25 y 30 años, es muy importante. Si es una persona entre los 30 y los 45, 50, más importante aún. Y si tiene más de 50 años, el tema es de fundamental importancia para los años que le quedan de vida. Voy a hablar de las pensiones. Uno de los problemas que hay en nuestro país en relación con las pensiones es que primero mantuvimos un desprecio o un desdén respecto a este tema. Yo recuerdo cuando empecé a hablar de los efectos negativos que tenían los sistemas de pensiones en las finanzas públicas allá por hace 12 años, 2007 más o menos, por razones profesionales. Y si bien había instituciones o había centros de investigación que trataban el tema, en el Colegio de México y en algunas otras instituciones, pero en los medios y en el gran público, por supuesto, era un tema prácticamente desconocido. A fuerza de volverse crítico el problema de los sistemas de pensiones, empezó a extenderse su conocimiento, a opinar de él. Un libro fundamental que contribuyó a dar a conocer la gravedad del problema, escrito por Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, y luego otro de un actuario que por desgracia no recuerdo ahorita su nombre, pero se titulaba algo así como ¿y las pensiones, pero con qué dinero? Y empezó el tema, como dicen ahora, a socializarse. Sin embargo, hay una gran limitante para entender el problema de las pensiones en su justa y exacta dimensión. Prácticamente todo el mundo se concentra en los efectos en la parte superior de la pirámide, los mayores de 60 o de 65 años, y olvidan que una parte fundamental en esto de la demografía y por ende de las pensiones o de los sistemas de pensiones está en la parte de abajo de la pirámide. En los últimos años, prácticamente ya de una manera advertida claramente desde el año 2000 y luego en el 2010, ya con los datos del censo correspondiente a ese año, fue evidente que la reducción del número de hijos nacidos vivos en una mujer empezaba a dibujar un nuevo panorama en la demografía del país. Hoy, para nadie es un secreto que México está o por debajo de la tasa de reposición, es decir, 2.1 hijos nacidos vivos por mujer, o próximo a estar por debajo de ese umbral. Hay incluso una discusión entre especialistas al respecto. Pero de lo que no hay duda es que la fecundidad o el número de hijos nacidos vivos por mujer en su edad fértil, en su periodo fértil, de los 15 a los 49 años, para fines estadísticos, aun cuando después de los 35 años, ya hoy, en los tiempos que corren, es raro encontrar mujeres que dan a luz después de ese tope de 35 años. Pero hoy las pensiones, pues, veamos la parte de arriba de la pirámide, son un gran problema para las finanzas públicas. Sin embargo, hay una renuencia todavía a enfrentar el problema. Recuerdo una intervención del doctor Luis Videgaray en el sexenio anterior, donde a pregunta expresa en una reunión con miembros de la Coparmex, su respuesta fue de un cinismo que asusta. Bueno, dice, es un problema, es una bomba de tiempo, porque la persona que hizo la pregunta utilizó esa expresión, bomba de tiempo, pero no va a estallar en este gobierno, ni en el siguiente, sino después del 2024. Ese cinismo
esa actitud displicente ante uno de los problemas más graves quizá de las finanzas públicas, el otro sería el monto de la deuda, contribuyó a su agravamiento o a posponer el que lo enfrentáramos. Hoy el problema es imposible eludirlo. Las aportaciones pensionarias en el presupuesto de egresos de la Federación ya rebasa el billón de pesos para el año 2020. Estaríamos hablando entre pensiones contributivas y no contributivas alrededor posiblemente de 1.100.000.000.000 de pesos. Y el crecimiento o el porcentaje de quienes se van a pensionar en los próximos años quizá rebase en unos 4 o 5 años, quizá niveles del 2 o 3 o 4% de esa población. Estamos pues ante un verdadero problema. Pero nadie quiere entrarle, empezando por el mismo presidente de la República. México tiene una edad mínima de 65 años para pensionarse, aun cuando hay sistemas muy definidos o no el de la ley de 73 o en el caso de las cuentas individuales, donde es posible pensionarse antes. Pero podemos decir que son 65 años el umbral para a partir de ahí obtener el 100% de lo que le tocaría a uno con la ley del 73 pensionarse. Sin embargo, hay otro problema. Uno es el que gravita de manera directa sobre las finanzas públicas, que son todos los pensionados, ya pensionados con la ley del 73, y los que en los próximos 10 o 15 años, incluso más, pero el grueso estaría en ese periodo, que se van a pensionar con la ley del 73. Todos aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del año 1997 tienen derecho a pensionarse con ese sistema, el cual es sumamente ventajoso para el trabajador o para el empleado. El problema aquí que se ve, para agravar lo ya grave, es las cuentas individuales. Se le exige al trabajador 1.250 semanas y 65 años. Si alguien empezó a cotizar en julio de 1997, para el año 2022 podría aspirar a pensionarse. No más que hay un pequeño problema. El porcentaje de aportación de su salario bruto es una vergüenza, 6.5%, de los cuales el trabajador nomás aporta el 1.125, es decir, nada. Este porcentaje, creo que es el 6.25 en vez del 6,5, pero al final de cuentas la diferencia no cambia mucho el resultado. El porcentaje del último salario con el cual se pensionaría con cuentas individuales alguien que haya trabajado ininterrumpidamente esos 25 años será del 26 o 27%, no más. Quiere decir que una persona que obtuviere en 3 años un salario de 15,000 pesos podría aspirar a 4,500, 4,400 pesos. Una miseria. Y en ese momento vamos a ver un gran problema político. Un problema que va a agregarse al problema para las finanzas públicas y para el gobierno en turno. Todavía le va a alcanzar un poco a pero por supuesto, como bien dijo el doctor Videgaray, el estallido mayor de aquella bomba de tiempo será a partir del 2024. Termino diciéndole lo siguiente. Si usted se va a pensionar con la ley del 73, como se diría coloquialmente, usted ya la hizo. El problema va a ser para los de las cuentas individuales. Y el otro problema va a ser que solamente ahorita 20 millones de trabajadores están en la formalidad. Estoy hablando de empresas privadas, los que están en el Seguro Social. Y el resto de la población económicamente activa, alrededor de 33, 34 millones de mexicanos, no tendrán derecho a una pensión, ni siquiera a un servicio médico asegurado. Y eso sí será una verdadera bomba de tiempo. Por eso yo le pediría a usted
que al margen de la edad que tenga, empiece a preocuparse por su pensión. Si tiene usted 25 años y recién ha entrado al mercado laboral, preocúpese por construir su pensión. Preocúpese desde ya. Si tiene 40 o 45 y no alcanzaría las semanas, busque cómo aportar más, porque va a estar en un grave problema, porque si no alcanza usted los mínimos para tener pensión, no tendría usted derecho a servicio médico en el Seguro Social o en el ISSSTE. Por eso, no cometa usted el error que se cometió con mi generación allá por los años 60. Nos hicieron creer que éramos inmortales. Nos hicieron creer que siempre tendríamos trabajo y que nunca nos íbamos a enfermar. Y la cruda realidad nos ha enseñado, cuando ya llegamos a los 65 años, que somos mortales, que sí nos enfermamos y que no siempre hemos podido tener un trabajo. No caiga usted en ese error. Este es un tema recurrente, nomás le he dado una embadurnadita, pero lo más grave de este problema es la negativa de López, uno de sus desatinos más, a entrarle seriamente a analizar el problema. Una opinión simple del sedicente secretario de Hacienda valió para que le diera un coscorrón y un zape y lo pusiera en ridículo otra vez. Mientras yo sea presidente, dice, no se aumentará la edad de retiro. Muy bien, que estalle el problema entonces y que siga el sedicente secretario de Hacienda, que ni siquiera tiene la dignidad personal y profesional para aventarle la renuncia por las veces que se ha burlado de él y lo ha dejado en ridículo López. Gracias y lo espero mañana. Habrá sabatina y habrá dominical. Gracias.